En física van a trabajar esta semana presión atmosférica. La presión atmosférica pues es la que se da en la atmósfera. Recuerden que la atmósfera es una capa que tiene la Tierra que está rodeada de diferentes materiales, de diferentes gases. Sí, ahí van a ir ustedes leyendo las notas, por favor. La presión atmosférica la vamos a medir en diferentes unidades de medida. Los textos y los autores utilizan diferentes unidades. La presión atmosférica va a ir cambiando dependiendo de la altura a la que nos encontremos sobre el nivel del mar. ¿Sí? La vamos a medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en newton sobre metros cuadrados, que equivalen a pascales, le vamos a llamar pascales, o en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. En esta primera parte tienen la equivalencia, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta presión es la que se tiene cuando estamos al nivel del mar. Conforme vamos aumentando la altura sobre el nivel del mar, la presión va disminuyendo. ¿Sí? Igual una atmósfera es equivalente a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados o 1.013 por 10 a la 5 pascales. Igual una atmósfera equivale a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Sí, otras unidades que nosotros vamos a utilizar para medir la presión, pues son centímetros de mercurio, milímetros de mercurio. Sí, aquí les doy todas las equivalencias para que si necesitamos en algún problema hacer la conversión, utilizamos nuestras equivalencias para convertir. De ahí viene toda su teoría, cómo se mide la presión. Sí, pero nos vamos directamente a nuestros ejercicios, como siempre, porque es lo que a veces se les dificulta, copiar apuntes y leer y entender, yo creo que no hay problema. Sí, de ahí viene la presión manométrica y presión absoluta. Desde la presión absoluta, pues va a ser la diferencia entre la presión manométrica, la suma con la presión manométrica y la presión atmosférica. Aquí están nuestras fórmulas. Igual la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. O la presión de la que nosotros estemos tratando puede ser la presión sobre una área más la presión atmosférica. Y ya la manométrica pues sale de despejar cualquiera de las dos. Por ejemplo, puede ser la presión absoluta menos la presión atmosférica si despejamos de la fórmula número 1. O presión absoluta o la presión manométrica puede ser igual a la presión absoluta menos la hidrostática, depende de qué estemos trabajando. Sí, ahí tienen sus notas, igual cómo se miden, tienen los aparatos, ahí los dibujos. Nos vamos a nuestros ejercicios. En el ejemplo número 1, dice que para medir la presión manométrica en el interior de un cilindro con gas se utiliza un manómetro. Recuerden que el manómetro, bueno, tal vez no han leído, pero son los aparatos que se utilizan para medir las presiones, las diferentes tipos de presiones. Sí, dice, al medir la diferencia entre los dos niveles de mercurio se encontró un valor de 15 centímetros de mercurio. Hg es el mercurio. Vamos a calcular la presión absoluta que hay dentro del cilindro en las unidades de milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces vamos a considerar la presión atmosférica igual a 586 milímetros de mercurio, en donde se midió, a lo mejor esa altura tenía 586 milímetros de mercurio. Es muy sencillo, ponemos nuestros datos, siempre que nos habla de diferencia, estamos hablando de la presión manométrica, aquí la abrevié, la presión manométrica son 15 centímetros de mercurio. Pero como nuestros datos nos los pide en milímetros de mercurio, hay que convertir. Recuerden que en un centímetro hay 10 milímetros. Entonces convertimos, multiplicamos por 10 y nos da 150 milímetros de mercurio. Ese es el dato que vamos a usar.
y la presión atmosférica del lugar donde estaba es de 586. Por lo tanto, la presión absoluta la calculamos sumando las dos presiones que tenemos. 150 más 586 nos da 736. Las unidades las recorremos. Entonces vamos al ejemplo 2. En este ejemplo van a calcular la presión absoluta, dice de un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad en el agua de mar. Si la densidad de agua del mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico y su presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5. Si ponemos nuestros datos, primero tenemos que calcular la presión hidrostática porque no la tenemos. Presión hidrostática ya trabajamos el tema pasado. Entonces es densidad por gravedad por altura. Calculamos y nos da, en este caso vamos a trabajar la unidad de pascales porque nuestra presión atmosférica está en pascales. Sí, pero únicamente cambia la unidad, de ahí el procedimiento es exactamente el mismo. Sí, entonces calculamos entonces la presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Sumamos nuestros dos resultados. Acuérdense que la calculadora, para poner la notación científica, no ponemos por 10. En lugar de escribir 1.013 por 10, vamos a escribir 1.013 y después va la tecla de exponente. Y en algunas calculadoras creo que sí trae por 10 así en chiquito. Y ya presionan esa tecla, ponen el exponente y ya sumamos y nos da 201.260. Sí, están sencillos sus problemitas. ¿Alguna otra duda en sus ejercicios, los que ya van avanzando? ¿No hay más dudas? Sí, profe, es lo mismo que... Sí, ¿Dónde? lo mismo que le había dicho. Donde me dijo que va a sustituir, el signo no se va a cambiar. O sea, si está sumando, pasa restando, así. ¿Sí? Sí, es que te digo, vas a utilizar la fórmula 2. Aquí está, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Si vas a calcular la presión hidrostática, vas a mover la presión atmosférica. Esta presión está sumando. La vas a pasar del otro lado restando. Y ya te va a quedar entonces que la presión hidrostática es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahí es donde te queda el menos. Ah, ¿Ya lo viste? Sí, ya la entendí. Digo, la atmósfera terrestre y sus capas. Sí, ahí igual es la explicación de todo lo que es la atmósfera, qué capas tiene, puro rollo. Ahí lo van a leer y van a hacer sus notas. Ahí no hay problemas. Después viene el principio de Pascal. Nos vamos directamente a nuestros ejercicios. El principio de Pascal lo vamos a aplicar cuando tenemos una prensa hidráulica. Ahí en sus notas les explica que una prensa hidráulica son tubos que van conectados y en medio de ellos lleva líquido. En cada uno de los extremos de esos tubos tiene como tapones. Esos tapones se les llama émbolos. ¿Sí? Se caracteriza porque va a tener un émbolo mayor y un émbolo menor. Hagan de cuenta como las jeringas que tienen sus taponcitos, eso, ahí donde se le jala, esos son émbolos. ¿Sí? Entonces, la prensa hidráulica va a tener dos, uno mayor y uno menor. Si en nuestro problema dice el émbolo mayor, ahí vamos a utilizar letras mayúsculas para la fuerza y para el área sobre la cual actúa. Si dice émbolo menor, vamos a utilizar letras minúsculas. Es importante diferenciar nuestras letras. A veces la F mayúscula y la minúscula me la hacen casi igual
y me confunden a mí en sus resultados y les puedo poner mal cuando están bien o al revés. Entonces escriban bien sus letritas, por favor. Y entonces lo que se hacen aquí nada más es igualar presiones. La presión en el émbolo mayor es igual a la presión en el émbolo menor, de acuerdo a la presa hidráulica. Su fórmula pues queda así, F sobre A igual a F mayúscula sobre A, ¿sí? De un lado puras minúsculas y de un lado puras mayúsculas. Lo único que se hace diferencia aquí es de que si son mayúsculas es que trabajamos el área grande y si son minúsculas trabajamos el área y la fuerza más pequeña que tenga su problema. Las unidades de la fuerza, tanto la mayor como la menor, siempre está en newtons. Las áreas igual, ya sea la mayor o la menor, siempre va a estar en metros cuadrados. Si en el ejemplo número 1 dice que vamos a calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor, hasta de rojo se los puse porque hay que identificar las letras, de una presa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando en el émbolo menor, que tiene un área de 15 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 200 newtons. Siempre hay que ser ordenados para resolver nuestros problemas. Escribimos nuestros datos, vamos a buscar la fuerza mayor, por lo tanto es la F mayúscula, tenemos un área mayúscula de 100 centímetros cuadrados y el área menor de 15 y la fuerza de 200. Observen que sus datos están en centímetros cuadrados y nosotros debemos de tenerlos en metros cuadrados. Por lo tanto, lo primero que hacemos es convertir. Siempre empiezan su problema y checan qué datos hay. Y en la fórmula se les dice cómo deben de estar. Y entonces, primero vamos a convertir. Ya sabemos que si tenemos unidades cuadráticas, un metro cuadrado es igual a 100 centímetros al cuadrado, que serían 10,000, y si no, trabajenlo así como 100 al cuadrado. 100 centímetros por 1, 100, entre 100 al cuadrado ya nos queda 0.01 metros cuadrados. Y también convertimos los 15 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados, multiplican 15 por 1 entre 100 al cuadrado, nos da 1.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si su calculadora les da notación científica, pónganla así como notación científica. No estén convirtiendo todavía a notación decimal. Si les dan notación decimal, déjenla como notación decimal. Lo que vamos a calcular al final nos va a dar lo mismo. Solo recuerden cómo se escribe en la calculadora, no se escribe por 10 cuando vayan a utilizar este dato. Bueno, como vamos a calcular la F mayúscula, les voy a recordar un método que trabajamos en primero, parece, cuando vimos proporciones. Si yo voy a despejar la F, estas dos que quedan cruzados multiplican. F es igual a F minúscula por F mayúscula sobre área. El que queda solito es el que va a dividir. Entonces nos queda nuestra fórmula despejada. F mayúscula es igual a F minúscula por A sobre la A minúscula. Ese es un método. Y si no, pues ya saben, si voy a despejar la F, le quito la A. Esta A está dividiendo, pasa multiplicando con la F y ya quedaría despejada. Ese sería otro, pero al final de cuentas es el mismo, nada más que el primero pues a ojo lo hacen rapidito. Sustituyen su fórmula, la fuerza menor de 200 por el área mayor de 0.01 metros cuadrados entre el valor del área menor, 1.5 por 10 a la menos 3. En la calculadora, por favor, no pongan por 10. Sería 1.5 exponente menos 3 al cuadrado. Menos 3. Le dan igual y ya sale su resultado de 1333.3333 newtons. En el ejemplo 2,
Ahí van a calcular el área del émbolo mayor, es decir, la A mayúscula. Para que obtengan una fuerza de 2000 newtons, aquí todavía estamos trabajando émbolo mayor, dice cuando en el émbolo menor, que tiene un diámetro de 10 centímetros, se aplica una fuerza de 100. Aquí por favor deben de estar bien abusados con sus datos. Observen, les estoy dando diámetro, no les estoy dando área. Entonces, el diámetro significa que la figura que nosotros tenemos es un círculo, hay que calcular su área todavía. Entonces, paso 1, convertimos estos 10 centímetros a metros para trabajar directamente metros. 10 centímetros entre 100 nos queda 0.1 metro, pero eso es diámetro. Para calcular el área, nuestra fórmula es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo el diámetro, lo divido entre 2 y ya voy a tener nuestro radio, que es el dato que vamos a utilizar para calcular el área. Ahora sí, calculamos el área. Pi por radio al cuadrado sería pi por 0.05 metros al cuadrado. Nos da 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si su calculadora les da decimal, escríbanlo decimal. Si les da notación científica, escríbanlo en notación científica, pero siempre atentos en su calculadora hasta los últimos numeritos, que es donde va la notación científica. Bueno, ahora sí, ya que tenemos nuestra área, despejamos el área mayor. Para más fácil, porque ese procedimiento que les puse ahí está un poquito más complicado. Para más fácil, recuerden, si voy a despejar el área, la A mayúscula, trazamos aquí nuestras líneas cruzadas. La F mayúscula con la A minúscula va a multiplicar y la otra F que queda va a dividir. Es lo que tenemos aquí. Así es sacarlo casi de manera directa su despeje. Y si no, van paso por paso. En este caso, como el área está en la parte de abajo, si lo quieren despejar así directo y decir, quito la F, no se puede porque está arriba, abajo el área. Entonces, primero la pasamos con la F minúscula. Si estaba aquí dividiendo, pasa multiplicando. A por F minúscula sobre A. Como el objetivo es despejar la A, movemos la A minúscula. Si está dividiendo, pasa multiplicando con la F mayúscula y la F minúscula que estaba multiplicando pasa dividiendo y tenemos aquí nuestro resultado. Pero para más fácil, utilicen este de líneas cruzadas y ahí sí no se les va a dificultar sus despejes. Lo hacen de manera muy rápida. Sustituyen, en la sustitución pues no hay problema, F mayúscula 2000 por 7.85 que fue el área que calculamos entre la fuerza menor de 100 newtons. Multiplican, dividen y ya obtienen su resultado de su área. Así de fácil. En el ejemplo 3 van a calcular el área del émbolo menor, es decir, van a calcular la A minúscula. Tienen su dato de fuerza minúscula de 430, su área mayor 5.82 por 10 a la menos 3, su fuerza de 2600. Aquí todas sus unidades están correctas, fuerzas en newtons, áreas en metros cuadrados. Por lo tanto, se van directamente a su despeje. Van a despejar el área menor. Bueno, hay que dibujar nuestras líneas cruzadas. A minúscula va a ser igual a la F minúscula por la A mayúscula sobre la F mayúscula. Y así se lo hacen directamente. Sustituyen, multiplican, dividen y listo su resultado.